La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Alejandro Capriles, Grisante Capriles. Él es doctor en economía y es un importante asesor nacional e internacional, es socio director de la empresa Ecoanalítica. Gracias, Alejandro. Gracias, Ramón. Gracias, Jacqueline. Buenos días. Siempre muy gustoso en compartir aquí nuestros pensamientos con usted y, por supuesto, con sus televidentes. Y yo siempre le agradezco porque Alejandro me comparte muchísimas informaciones interesantes y muy frecuentes, especialmente en el área económica mundial. Vamos a comenzar, Alejandro, porque tú eres venezolano y dominicano. Tú viviste, te desarrollaste en Venezuela. ¿Cómo tú ves esa situación de Venezuela, de un gobierno tutelado por los Estados Unidos y que ahora abre las puertas al petróleo y que todo ha cambiado, aparentemente? Es decir, ¿cómo tú visualizas el mediano y el largo plazo en Venezuela? Mira, y si, perdón, tú te atreverías como asesor a decirle a un inversionista, sí, vaya a Venezuela, invierta. Mira, dos cosas, ¿no? Lo primero que oía cuando ustedes estaban hablando, y veía que cuando el primer gobierno de Leonel Fernández, el chavismo estaba en el poder. Ajá. Después vino Hipólito, el chavismo estaba en el poder. Entonces, por supuesto, Leonel, Medina, el presidente Abinader. Y en todo ese periodo, desde el primer gobierno de Leonel Fernández hasta ahora, nosotros teníamos al chavismo y al madurismo en el país, destruyendo el país. Aquí tenemos lo paradigmático que República Dominicana es el país que más ha crecido de 1990 al 2025, por consiguiente con todos los gobiernos, como bien comentaste, se crecía. En Venezuela es el país que más ha retrocedido de 1990 al 2025, de hecho ha caído profundamente el tamaño de la economía. Entonces, lo primero son... Los hechos son los que atestiguan la gestión, no hay otra. Efectivamente, entonces son los números, 26 años de caída económica, Jacqueline, y 6 semanas del cambio. ¿Ok? 6 semanas de la atracción. Entonces son 26 años contra 6 semanas, con lo cual, por supuesto, que muchos de los que nos están oyendo tienen que tener dudas. Sin embargo, yo creo que se han dado en estas 6 semanas cambios muy importantes. Hay un tutelaje, como bien dijiste, Ramón, del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela. El primer cambio que hubo, puesto que es muy claro que para poder crecer, para poder estabilizar y crecer la economía venezolana, necesitas invertir en petróleo. Entonces, lo primero que se hizo fue invertir, cambiar la ley orgánica de hidrocarburos, que se puede mejorar, ya ha habido algunas críticas, etcétera, pero que de nuevo, cuando vemos este esquema que han pasado tan solo 6 semanas, que tenemos un gobierno interino, que tenemos una Asamblea Nacional que también va a ser interina, yo creo que es un cambio muy importante para favorecer a lo que están produciendo hoy en Venezuela. Y eso no son otros que Chevron, que Eni, que Repsol, que Maurel & Prom, la francesa, y ellos son los que van a tener los grandes beneficios ahora. Vas a tener un crecimiento importante de la producción petrolera. Nosotros en Ecoanalítica calculamos que la producción petrolera va a crecer 20%. Nosotros en Ecoanalítica... ¿En un año? En un año. En un año, y posiblemente podamos crecer. Nosotros estamos viendo que vamos a duplicar la producción petrolera venezolana en 5 años. Es decir, vamos a lograr crecer 200,000 barriles por día por año. Y eso, por supuesto, es una locomotora que va a crear muchas oportunidades. Alejandro, el presidente Donald Trump dijo que a Venezuela va a ingresar en 6 meses más recursos que lo que ha ingresado desde el 2020 a la fecha. ¿Tú lo crees? Mira, el presidente Trump suele hablarle a su audiencia, suele caer en exageraciones. Es hiperbólica esa afirmación. Efectivamente, pero sí creo que vienen muchos recursos a Venezuela. Creo que en Venezuela hay un sector privado muy desgastado, muy descapitalizado, con muy poco, en muchos casos, y lo comento abiertamente, en muchos casos muy poco competitivo. Hay un sector privado que lo único que hacía era vivir de la teta del Estado y vivir de las prebendas del Estado. Igualito, y con este cambio, ese sector privado va a dejar mucho espacio, eso que llamamos en Venezuela los boliburgueses. Aquellos o los enchufados, aquellos que reciben grandes prebendas del Estado, que no son competitivos, sino que si le cambian de gobierno, y eso es lo difícil que hace el cambio también, quedan por fuera. Entonces, yo sí creo
que hay muchísimas oportunidades. Nosotros en Ecoanalítica, de nuevo, vemos crecimiento de doble dígito por los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque es que caímos muy abajo. La base económica ahorita es muy pequeña. Venezuela solía ser casi, la economía venezolana Claro. era casi 4 veces la dominicana. Exacto. Y ahorita somos más chiquitos, con más gente y más chiquitos. Alejandro, tú habías dicho antes de que esto se produjera, un par de años atrás, que para reconstruir en Venezuela lo que el chavismo se había llevado, se necesitaban 25 años. ¿Tú sigues sosteniendo esa tesis? Mira, es parecido. Lo que dije es, hacen falta 12 años para llegar a lo que Venezuela tenía en el 2012. Entonces, al final hay 30 años perdidos de crecimiento económico. Es decir, no son 25, 30. 30 años de crecimiento económico perdido. O sea, Pero si para nosotros- recuperar eso, los 25 años que tituló el periódico, ¿era correcta? Totalmente, sí. O sea, al final nosotros producíamos 3 millones de barriles por día. Hoy producimos 1 millón de barriles por día. Entonces, cuando yo digo, y por eso las comparaciones siempre que se usan mucho en política, cuando yo digo que vamos a duplicar la producción en 5 años, es cierto, vamos a pasar de 1 millón a 2 millones. Pero no a los 3. Pero todavía vamos a estar 33% por debajo debajo de lo que se producía cuando Chávez, incluso, o cuando digamos, el gobierno anterior a Chávez, el del presidente Rafael Caldera, estaba en el poder. Entonces, si vas a duplicar y muy posiblemente en 5 años más vas a volver a subir 1 millón de barriles y vas a terminar en 10 años produciendo 3, que es lo que producía en el 99. Entonces, en el 2036, en la parte petrolera, vamos a estar produciendo lo que se producía en Venezuela antes que asumiera el presidente Sí se Chávez. sigue una ruta y una política en ese sentido. Si empezamos a hacer las cosas bien y se siguen Y se haciendo las mantiene- cosas exactamente. bien y se mantiene la estructura y logramos, porque en algunos casos, y a mí siempre me da mucho temor, y a veces es más fácil hablarlo con la patria de uno, pero en Nicaragua se fueron y volvieron. En Nicaragua volvieron a votar a ¿cómo se llama? En este caso Ortega. Yo aspiraría que con la destrucción tan grande que ha hecho el madurismo y el chavismo, ojalá que nunca, tenemos que ver, y creo que es importante cómo asimilar para salir vacunados de ese extremismo. Yéndonos ya al ámbito local, hay muchas proyecciones con el crecimiento de la economía dominicana, que 4.5, que 4 es lo que dice el Banco Central, 3.6 la CEPAL. Hay economistas, principalmente de la oposición, que dicen que no va a crecer, no va a llegar a 3. ¿Cuál es el estimado de Ecoanalítica? Sí, mira, nosotros muchas veces estamos por debajo, entonces nos dicen que somos los jinetes del desastre, que estamos muy negativos. Este año nosotros pensamos que va a ser bueno, que va a ser muy bueno. Y yo quisiera catalogarlo por primera vez, y creo que vamos a sacar una nota, del efecto Magín Díaz. Cuando Magín Díaz estaba fuera del gobierno, él empezó a hablar de una política fiscal contracíclica. Es decir, cuando la economía crece menos, tú deberías incrementar el gasto, sobre todo de capital, para dinamizar la economía y ponerla a producir. Pero con préstamo. Bueno, desafortunadamente con préstamos, porque no queremos hacer una reforma fiscal, pero a eso vamos. Pero lo que sí tiene, Jacqueline, de cara a la pregunta de Ramón, es que tienes un crecimiento muy grande del gasto de capital desde que entró Magín. Se siente con mucho más fuerza en septiembre, octubre del año pasado, y eso es algo que va a tardar. O sea, siempre yo digo que la acción que toma un gobierno o un banco central hoy se siente en 6 meses. Entonces vamos a empezar a ver un mayor crecimiento económico en marzo, abril, ¿ok? Y eso va a tener un efecto dinamizador en la parte económica, y nosotros la cifra que tenemos es de 4,5% de crecimiento económico. Es decir, pensamos que este efecto Magín va a dinamizar la economía y ponerla a crecer hasta un 4,5%. ¿Por qué es el efecto Magín y no el efecto Don Héctor, que muchos años a lo mejor fue el efecto por parte del Banco Central? Porque el Banco Central no ha logrado reducir las tasas de interés activas. ¿Ok? Ha reducido mucho la pasiva, y siempre comento que es como el peor de los dos males, porque la tasa de interés pasiva, que es la que le pagan a usted por los pesos cuando los deposita en cualquiera de los bancos nacionales, bueno, es la que usted compara contra el dólar. ¿Compro dólares o me quedo en pesos? Y eso es con la tasa de interés pasiva,
que en el último año ha bajado 3,2%, bajó de niveles más o menos de 9,5% a niveles que están ahorita en 6%. Pero la tasa de interés activa no ha bajado. La tasa de interés activa estaba en 15,2%, 15%, y ahora está tan solo en 13,8%. Ha bajado un chin, como dicen aquí muy bien, pero todavía no ha bajado con fuerza como para acompañar el crecimiento económico, y entonces eso nos va a hacer revisar un poco las cifras. Pero además la inflación está ya está en 4,98 la de ahora de enero, es decir que está en el borde superior. Efectivamente, 4,98, y aquí nosotros los economistas, de las cosas que tenemos que ver es la inflación de los últimos 3 meses o 4 meses. De los últimos 3 meses estamos hablando de una inflación, si anualizas la inflación de los últimos 3 meses, estamos hablando de una inflación por encima de 7. Entonces, nosotros creemos en Ecoanalítica, desafortunadamente, que la inflación sí va a sobrepasar esa barrera del 5%. Es posible, porque ha pasado antes, que el Banco Central se focalice un poco más en crecimiento y diga que el efecto, digamos, que este rompimiento del objetivo inflacionario que sea transitorio, y que va a volver la inflación, digamos, a futuro a estos niveles por debajo del 5%. Pero nosotros sí creemos también que en este primer trimestre la inflación va a estar por encima del objetivo del Banco Central, que es el objetivo máximo, la barrera de arriba del Banco Central, que es del 5%. Magnífico, Alejandro. Con tu permiso nos vamos a una breve pausa. Claro. Y volvemos. Todavía nos quedan muchos temas de interés con Alejandro Crisante Capriles, que yo siempre tiendo a decir Capriles primero. Bueno, por Enrique. Sí. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Alejandro Crisante Capriles. Él es economista y socio director de la empresa Ecoanalítica, asesora en diversos temas, sobre todo de economía y de inversión en la República Dominicana y en otros países del área. Y justamente yo quiero volver un poquito a Venezuela, porque cuando el 3 de enero sacaron a Maduro, bueno, se activó todo, incluyendo muchos inversionistas de muchos países del mundo, pero sobre todo de venezolanos que tuvieron que salir y dejarlo todo botado a como fuera posible. ¿Has tenido tú es decir, la solicitud del asesoramiento de muchos venezolanos que quieren volver, de mucha gente que dice, bueno, es momento bueno para invertir en Venezuela, de dominicanos o de otros nacionales? ¿Cómo está el apetito por Venezuela en estos momentos? Mira, altísimo. Y yo creo que hay, Jacqueline, diferentes maneras de medirlo, ¿no? Un termómetro siempre, por ejemplo, es la deuda. Los bonos de la deuda venezolana, lo que aquí en República Dominicana hay muchos bonos que se cotizan por encima del 100% de su valor. En Venezuela valía 17 puntos. Imagínate. ¿Ok? Pero eso ha subido a raíz del 3 de enero de 17 a 47. Es decir, ahí tienes una primera expectativa de los grandes fondos del sistema financiero internacional que dice, aquí hubo un cambio, aquí es necesario estar en Venezuela, volver a ver Venezuela. Nosotros, Ecoanalítica, modestamente hemos recibido muchísimas, ¿cómo se llama? Pedidos de búsqueda de activos, de empezar a hacer eso. Mira, cuáles son las áreas prioritarias, cuáles son esas áreas que van a crecer. ¿Dónde puedo invertir? ¿Dónde me puedo instalar? ¿Qué negocio puedo hacer? Efectivamente, y hay a veces inversiones muy sencillas. Hay gente que le recomiendo de venezolanos, nosotros creemos que el sistema financiero va a crecer más que el petrolero. El sistema financiero va a duplicar su tamaño en el 2026. Pero hay áreas de servicios y demás. Y áreas de servicios tanto petroleras como de hacerle servicio a las empresas que hacen servicio de las empresas petroleras. Es que va a haber mucha dinamización. Nosotros, y de nuevo, yo salgo la semana que viene a Nueva York, que voy a una conferencia de Wharton, de la Escuela de Finanzas, donde estudié mi doctorado. Me pidieron de Puerto Rico, me pidieron a mediados de marzo México, me han pedido de Colombia, también tenemos otra conferencia. Es decir, el mundo y el sector privado de aquí de República Dominicana, por cierto, estoy con AmCham la semana que viene. Entonces, ¿para qué?
principalmente para hablar de Venezuela, para hablar de esas oportunidades de inversión que tenemos en Venezuela, que no es solo petrolero, porque habrá gente aquí del sector privado que dice, no, bueno, de todo, de todos los absolutamente rubros, de todo, porque es pequeño, comercio. grande, mediano y de lo que tú quieras. Efectivamente, porque Jacqueline, uno entra aquí como venezolano, y eso antes por supuesto no era así, y entra en cualquiera de los almacenes, tiendas comerciales que tiene República Dominicana y uno dice, wow, mira por qué, y en Venezuela son unas tienditas que parecen unos colmados. Entonces yo creo que va a haber muchísimas oportunidades y sobre todo, y esto es importante también decirlo, yo creo que va a haber muchas oportunidades fuera de Caracas. O sea, ese crecimiento no va a estar concentrado en la capital, porque el petróleo a lo mejor se administra desde la capital, pero se produce afuera. Entonces, yo una de las cosas que le comentaba a uno de los grupos turísticos dominicanos era, imagínate tú que en lugar de tener un campo turístico, es decir, un lugar turístico como Punta Cana o como Casa de Campo, tú tengas una estación petrolera. Es decir, tú puedas construir casas, a lo mejor no tan grandes y con tantos beneficios y tan bellas como las tienen aquí, pero con sus campos de golf, etcétera, para los trabajadores petroleros que están siempre en unas zonas un poco más inhóspitas, más deprimidas, que siempre van a estar dispuestos a pagar un poco más por tener buenos servicios, por tener una buena infraestructura, por tener áreas recreativas, llámese campos de golf, porque es mucho el gringo que va a ir a Maturín, es mucho el gringo que va a ir a Maracaibo. Entonces, en esas estructuras yo creo que hay mucho que se puede hacer y es mucho las diferentes áreas que podemos ver en la parte de crecimiento. Alejandro, nosotros nos beneficiamos de Petrocaribe, pero también de inversión venezolana en República Dominicana. Ahora viene lo contrario, hay temores de que una Venezuela democrática, pujante, y una Cuba que también logre liberarse, sean fuertes competidores de la República Dominicana en turismo, en zona franca y en inversión extranjera directa. Mira, Ramón, yo creo que ustedes se la comieron ya, y yo voy a hacer una invitación que puede sonar polémica, pero para el sector privado dominicano, República Dominicana se le ha quedado pequeña. Aquí se están produciendo capitales mucho más grandes que hacen que los obliga de alguna manera a internacionalizarse. Y una de las cosas que yo siempre hablo en privado con bancos, con grupos que tienen en la parte turística, es que es hora de salir y ver también otras partes. O sea, y hay algunas empresas que ya lo han hecho actualmente. Efectivamente. Que han salido del territorio dominicano y se han instalado en otros países. Efectivamente. Tienes área y ustedes, y creo que es lo correcto, suelen ver cuando se expanden estas empresas, es toda la parte del norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia, toda la parte de Centroamérica, de Centroamérica y la parte del Caribe, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, y sé que hubo una iniciativa y yo acompañé esa iniciativa, pero lo único que puedo decir es que el 3 de enero Venezuela cambió Guyana. Oye, Guyana va a ser un país muy rico. Guyana va a ser un país que va a ser el mayor productor de petróleo por habitante. Ahora, allá hay 800.000 personas. O sea, allá no es mucho, digamos, lo que vas a tener. El mercado no es tan grande. Una infraestructura muy básica. O sea, en Venezuela tienes 33 millones de personas que viven, consumidores. De consumidores que necesitan tomar agua, que necesitan comerse una arepa, que necesitan, ¿cómo se llama? Comprar ropa, ir a restaurantes, etcétera. Ir a que le clínica, podemos exportar para que coman mangú. Y en ese sentido, yo creo que son mercados distintos y con infraestructuras diferentes. Entonces, porque, a ver, y esto es importante, cuando tú llegas a una selva que no tiene nada, ¿ok? A un pantano, que prácticamente es un poco la geografía de Guyana, ¿ok? Hacer cualquier inversión es muchísimo más costoso porque tienes que empezar prácticamente de cero. El hacer una inversión de brownfield, se diría como de campo marrón. O sea, es decir, cuando tú haces una inversión sobre infraestructura que ya está allí. No, y de consumidores que ya están. Efectivamente, es muchísimo más barata y de mucho mayor retorno y de retorno mucho más rápido. Además de decir, y yo siempre lo he dicho, y porque me he sentido aquí, así en República Dominicana, somos los mismos indios taínos. Somos las mismas culturas, somos una cultura muy parecida a la dominicana y la venezolana, con muchísimos nexos. En cielo taíno. Con muchos nexos que tenemos muy importantes en esta parte y por eso, digamos, me parece natural
que sea República Dominicana uno de esos países que pueda aprovechar de gran medida el crecimiento económico que tiene Venezuela. Y por último, una cosita que es importante. Un aliado, un socio natural de Venezuela siempre fue Colombia. Pero Colombia hoy tiene muchísimos problemas. Colombia va a tener una elección presidencial en unos 3, 4 meses, después posiblemente una segunda ronda. Es decir, Colombia no va a estar presente en Venezuela de una manera... No va a estar preparada por lo menos en un año. Efectivamente, y ahí el que pega primero pega 2 veces, pues, ¿no? Y creo que aquí puede haber, digamos, una... Si los dominicanos podemos pegar en Venezuela. Yo creo... No, señores, atentos dominicanos. Yo creo que pueden pegar y pegarla muy bien, efectivamente. Y pegarla. Yo vuelvo al patio. Tipo de cambio. Tuvimos altibajos el año pasado. El cierre fue dentro del margen 3 y pico por ciento de depreciación. Ahora estamos viendo que el peso está tomando valor. ¿Cuál es tu sensación con relación al tipo de cambio? Sí, mira, nosotros en Ecoanalítica el año pasado fue anómalo en esta parte de lo que voy a decir, porque se crearon presiones por toda la parte de aranceles, hubo como mucha incertidumbre en el primer trimestre, ¿no?, del 2025. Pero los primeros trimestres son los trimestres buenos para comprar dólares. Son los trimestres donde el tipo de cambio afloja. ¿Y por qué afloja? Por factores estacionales. Fíjense, lo que es octubre, diciembre, las empresas tienen que importar y demandar más dólares para todo lo que es las fiestas decembrinas. Entonces, exacto, enero, febrero y marzo, lo que hacen las empresas es quemar esos inventarios que le quedaron en exceso, el tenerlo. Entonces, es una demanda baja en dólares para importaciones, es una demanda baja en dólares porque necesitas peso para pagar impuestos. Estacionalmente se paga más impuestos en el primer trimestre y por consiguiente siempre tenemos esta tendencia que hacia mediados de febrero el peso tiende a apreciarse, y cuando se aprecia, y esto es paradigmático, ¿no?, cuando la gente lo ve cayendo, la gente está tranquila y tú le dices, bueno, mira, este es el momento de comprar los pesos sin mayor distorsión, sin mayor presión. Y dice, ¿para qué si está bajando? Entonces, no, bueno, porque cuando está bajo es cuando tienes que comprar. Claro. O sea, cuando luego tienes, va a subir. Efectivamente, pues yo pensaría que al final tienes que tener con una inflación de 5% y una inflación americana del 2%, el peso debería depreciarse normalmente un 3%. O sea, y eso es una, digamos, eso está allí, pues. Y un 3% sobre 64, bueno, debería darte hacia final de año un peso de equilibrio de 66, 67. O sea, esa es un poco la cuenta que sacamos de la economía, que no es otra cosa que los diferenciales de inflación puestos en la moneda para mantener la competitividad de las dos economías. Alejandro, el que haya pasado enero y de que dicen los economistas, por lo menos algunos de los que han estado en el programa, que dicen que enero fue lentísimo y que bueno, si comenzó enero así y fue peor que el del año 2025, eso no pinta bien. ¿Tú qué crees al respecto? Mira, sí está empezando más lento de lo que nosotros esperábamos, sobre todo que estamos esperando un año bueno. Entonces, estamos monitoreando esa parte y ciertamente ha empezado un poco más lento. Y yo la explicación que lo veo, lo comenté anteriormente, es que nosotros esperamos una reducción de la tasa activa con mayor fuerza, más pronunciada. Nosotros esperamos una tasa activa que estuviera en los niveles del 12%, 11% hoy, y no se está viendo todavía. Ahí empieza a ver... Sí, hay 12, algunos bancos tienen 12. Bueno, pero nosotros nos fijamos el promedio ponderado, que es lo que pagamos en promedio la parte de los economistas, y yo sí creo que vas a empezar a ver de Banreservas, de los bancos grandes, empezar a hacer ofertas. El presidente del Banco Popular la semana pasada dijo que pensaba que la tasa de cambio la tasa de interés iba a bajar. Sí, y se atrevió a decir una cifra cercana al 10%. Sí, lo dijo, es decir... Yo sí creo que es un momento, por ejemplo, para la gente que quiere pedir pillado, que necesita incrementar, digamos, su capital. Yo creo que es el momento de esperar un poco. Yo sí pensaría, digamos, todo nos indica a nosotros que la tasa de interés activa debería bajar y acompañar este crecimiento. Alejandro, pues si la línea de la Reserva Federal no es bajar más aceleradamente, eso sería contraproducente que el país baje demasiado sus tasas de interés. Bueno, yo ahí la comparo, Román, con la pasiva. O sea, lo que te pagan en Estados Unidos en dólares con lo que te pagan aquí en pesos. Y esa está ahorita en 6%, esa ha bajado muy, muy fuerte. Y fíjate que a pesar que no siempre el diferencial de tasa es lo que te rige la parte cambiaria. Y tú tienes todavía en bonos del Tesoro 4 y pico. Bueno, por eso digo 4 y pico, 6, y fíjate dónde está el cambio.
Y al final muchas veces, por eso que sigo pensando que es una buena oportunidad ahorita, es una oportunidad, digamos, de compra de dólares para aquella empresa que lo necesite. No estoy diciendo que se endeuden, porque se tendrían que endeudar el 13. Y es una cifra ya bastante alta. Pero sí veo, digamos, esa tasa activa descendiendo un poco para reactivar el tema económico. O sea, de nuevo, nosotros de Ecoanalítica lo hemos intentado explicar de tasa pasiva es la que te afecta o no te afecta tu decisión para comprar o no comprar dólares. La activa es la que te afecta tu decisión de pedir prestado o no, y entonces la que está más ligada a crecimiento. Claro, y a inversión. Entonces, ahorita tiene un spread muy grande y entonces tiene como el peor un poco de los dos mundos. El spread es la diferencia entre una y otra. Efectivamente, el spread. Que lo que ha hecho es aumentar el spread de los bancos. Y por ende las ganancias de los bancos. Y por ende, lastimosamente, aquí no se puede invertir, digamos, los ciudadanos todavía no podemos invertir en los bancos. Ojalá que los bancos grandes se metieran en la bolsa y que tuviéramos una democratización del capital, que eso lo tuvimos en un tiempo en Venezuela, que tú puedes. Hoy, por ejemplo, una inversión muy sencilla en Venezuela es invertir en acciones del Banco Mercantil o acciones del Banco Provincial, que son todavía bancos privados, que cotizan en la bolsa de valores y que cualquier, digamos, venezolano o extranjero puede comprar un pedacito, muy chiquitico, pero un pedacito al fin, de un banco en Venezuela, por ejemplo. ¿Y la construcción? Otrora, locomotora, ahora negativo. Depende de la tasa de interés. Mira, bueno, yo creo que te va a depender de dos cosas. A mí no me cabe duda que la construcción va a crecer por encima del 4,5. Fíjate lo que estoy diciendo, va a pasar de negativo. De menos 2,1. Efectivamente, va a pasar del submarino a volverse, digamos, un avión o un portaaviones, pues, ¿no? Y es que, de nuevo, creo que viene mucho gasto de capital. Aquí el cuello de botella, que puede hacer que las estimaciones nuestras no sean, es la ejecución de este gasto de capital. Y aquí tengo que decirlo, digamos, en los últimos 5 años, la ejecución de ese gasto muchas veces es muy lenta. Yo creo que otros gobiernos eran más dinámicos ejecutando ese gasto, y yo creo que el reto que queda, ya que tienen 5 años, digamos, en la parte de poder, es que si por el Ministerio de Hacienda bajan los recursos para las autopistas del Ámbar, etcétera, bueno, que eso se pueda realmente ejecutar y que en 2 o 3 años tengamos esas obras completadas para el finiquito de lo que es el segundo periodo presidencial del presidente Abinader. Alejandro, excelente como siempre. Excelente. No, muchísimas gracias a ustedes. Con razón se multiplican las ofertas de que realice conferencias en el país y fuera del país. Bueno, estamos a la orden siempre y bueno, muchas gracias siempre a ustedes por su gentil invitación de ceder este espacio para hablar de economía. Gracias, Alejandro. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.